Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Quién Buenas tardes, vive? doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Daniel, Gilberto, ¿cómo están? Todo bien, gracias. Gracias. Aquí andamos. Muy bien. Ya estamos en semana 11, ¿ya vieron? ¡Qué emoción! Ya se va a acabar Un, la materia. un, un abrir y cerrar de ojos, maestra. Así es. Pues bueno, ya casi, ¿no? Hoy vamos a ver algunos conceptos relacionados con el conflicto en esta semana 11. ¿Cómo van con su entregable? Déjenme revisar brevemente lo del entregable. Bueno, estamos en semana 11, que inicia 13 de julio, lunes 13, y termina el 19 de julio. ¿Ok? Tenemos esta semana el examen 3. ¿Ya lo aplicaron? ¿Ya lo hicieron? Sí, yo ya. ¿Ya? Tranquilo, ¿verdad? Sí, tranquilo, 5 cuestionamientos. Siempre son 5 preguntas de opción múltiple, siempre. ¿Ok? Y tenemos que entregar este domingo, a más tardar el domingo, el tercer entregable. Entonces vamos a ver dónde está mi entregable. Esta cosa siempre me da problemas. Acá están. Estamos en liderazgo, actividades. Aquí está el tercer entregable. Propuesta de innovación. Quedamos que la innovación es partir de lo que ya existe para hacer algunas adecuaciones o modificaciones para los contextos que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Entonces dice, fíjense específicamente lo que dice este entregable, ¿no? Objetivo, analizar los cambios actuales y proponer un modelo de liderazgo innovador. Es decir, puedo tomar otros modelos de liderazgo que ya he estado estudiando y adecuarlos al contexto actual. ¿Ok? Entonces dice, tienes que hacer un análisis de los cambios actuales de este entorno que han propiciado diferentes tipos de modelos de negocio. Recuerden que tenemos varios modelos de negocio hoy en día en las organizaciones, negocios que son 100% a través de plataformas en línea, negocios que utilizan personal con home office, negocios de diversa índole que han estado presentándose últimamente en nuestro contexto, ¿no? Entonces dice, revisa o analiza nuevas formas de trabajo o innovaciones en los procesos, cómo se hacen ahora algunos procesos que han cambiado en algún aspecto, productos que se han generado que antes no teníamos, por ejemplo, fabricación de drones, de cámaras, de chips, etcétera, cómo estos productos han impactado a nuestra propia organización, tanto productos o servicios, y las áreas que hay que analizar específicamente, el impacto de la globalización en la organización. ¿Cómo es que la globalización ha tenido importancia o no dentro de nuestra empresa? El auge tecnológico del sector al cual pertenece nuestra empresa y los efectos post pandemia que se vieron reflejados, por ejemplo, en la planeación, en la organización, en la dirección y el control de la organización. ¿Qué efectos o factores que se dieron con la pandemia y que de manera posterior impactaron la forma como planeamos, como organizamos, como dirigimos, como controlamos? Una vez que tengamos esto, entonces hacemos la propuesta de innovación. Entonces esto requiere que hagamos pues una parte introductoria, ¿verdad? Donde disertemos un poquito acerca, reflexionemos acerca de estos nuevos modelos de negocio, de estas nuevas formas de trabajo.
Y entonces proponemos una innovación de un modelo de liderazgo que incluya al menos estos 4 puntos. Estilo ideal de liderazgo para las necesidades actuales, que va a depender mucho de la empresa en la que ustedes se desarrollen o para la cual estén creando este liderazgo innovador. ¿Ok? Por ejemplo, si yo trabajo para una empresa del sector de las telecomunicaciones o las tecnologías de información, etcétera, a lo mejor el estilo de liderazgo va a ser un poquito distinto, más distinto que lo que pudiera ser para una empresa pyme tradicional, por ejemplo. Tengo que colocar en un segundo punto el proceso de integración de equipos. Cómo este nuevo liderazgo o este liderazgo innovador va a funcionar o va a trabajar con los equipos de trabajo para que sean más efectivos. ¿Cómo los voy a motivar? Mecanismos de atención en el punto 3 y cómo soluciono conflictos. Y la parte del punto 4, hay que diseñar un modelo gráfico sustentado en el liderazgo propuesto. La vez pasada les enseñé un modelo gráfico a manera de ejemplo, ¿ok? Que es diseñar prácticamente este modelo que integra este liderazgo innovador. Hay que incluir, por acá está abajo. Ah, no, no está acá abajo. ¿Dónde se los puse? Ya no me acuerdo. Creo que la vez pasada, ¿no? En un documento que les mostré. La portada, la introducción, el desarrollo, solamente el desarrollo, son de 6 a 8 hojas o cuartillas, tamaño carta. Hay que colocar adicionalmente a esto una introducción, conclusiones, referencias bibliográficas y hay que entregar el archivo en formato PDF. ¿Ok? ¿Sale? ¿Sí? Sí, doctora, muy bien. El estilo gráfico tiene que ser tan explícito, o sea, es una imagen en donde yo pueda utilizar esa imagen como si lo pudiera utilizar como carta de presentación ante la junta directiva de mi empresa. Que con solamente ese modelito ahí puedo explicar todo. ¿Sale? Entonces a lo mejor va a llevar las diferentes partes, ¿no? Ok. ¿Sí? Los diferentes puntos que están acá, a lo mejor eso los vamos a integrar en esa imagen. Este es el entregable 3. Viene la rúbrica del entregable 3, que está aquí, ¿ok? Y creo que nada más es lo que tenemos que entregar esta semana, además del examen 3. Ok. ¿Vale? ¿Dudas con su proyecto? No, por mi parte no. Ok. Bueno, vamos a revisar, les decía hoy, un poquito esta parte de las estrategias para negociar, para la negociación, que está basada en datos empíricos, es decir, datos prácticos, ¿verdad? Y hay que comprender los elementos para optimizar las relaciones en una organización con el objetivo de incrementar la productividad. Por lo tanto, vamos a revisar brevemente, muy brevemente, parte de lo que viene en la plataforma. En la plataforma de su materia, en la plataforma hotel, vienen algunos puntos interesantes como estos. El costo oculto del conflicto. ¿Qué pasa con un conflicto que no se resuelve? La anatomía, ¿cómo es que surge divergencia humana? ¿Por qué tenemos tantas opiniones o tantas diferencias entre puntos de vista, visión, formas de trabajo, etcétera, entre los humanos? La negociación como puente para solucionar conflictos, otras alternativas de resolución que podemos explorar y los pasos para líderes en el entorno actual de nuestro país, ¿no? Que vienen siendo líderes hasta cierto punto educativos, porque pues le tenemos que enseñar a nuestra gente, ¿no? Venimos siendo pues no solamente la imagen de nuestra organización, sino también
pues el maestro, el profesor de nuestros propios colaboradores. Recuerden que el conflicto es algo inevitable. Siempre se va a presentar cierto conflicto. No nos referimos a un conflicto como una parte de la destrucción de algo, ¿verdad? Pero regularmente que tenemos casi siempre, en la mayoría de los casos, las personas tenemos un deseo innato de influir en tener la razón, en hacer sentir nuestro punto de vista, en pensar que nosotros tenemos, nuestro punto de vista es el correcto. ¿Ok? Pero hay que tener claro esto, que todas las personas tienen una visión y opiniones distintas que pueden o no coincidir con la de nosotros. Buscamos casi siempre consistencia y equilibrio, pero no siempre sucede. Entonces, muchas veces el conflicto puede degenerar y generar choques o frustraciones o problemas más graves, ¿ok? Que pueden llegar a dañar la relación dentro de la organización. Ya no es lo mismo una persona o dos personas que tienen conflicto, después de que el conflicto se solucione, regularmente muchas cosas cambian, ¿ok? Por esta situación. Hay un costo muy importante en cuanto a la idea de evadir conflictos. Hay muchos líderes hoy en día que, como parte de una estrategia que la vamos a ver más adelante, deciden evadir el conflicto, no resolverlo. ¿Qué es lo que pasa? Pues regularmente cuando no se resuelve el conflicto, la productividad y la moral de la gente decae, se viene abajo. Y siempre que viene este problema con un clima laboral en donde la moral está decayendo, los comportamientos se vuelven cada vez más destructivos. Empieza a haber ausentismo, rotación y obviamente la baja en la productividad. Hay una pérdida de cohesión comunitaria y eso hace que la gente automáticamente baje la productividad. Les voy a platicar un conflicto que hubo en una empresa muy famosa, mexicana, que estuvo ahí a punto de irse a la quiebra. ¿Alguien ha estado en el sector de la construcción? ¿Alguno de ustedes? Yo no. ¿No? Doy ¿Conocen a la servicio empresa? a empresas. ¿Conocen a la empresa ICA? Sí. ¿Ok? ICA es Yo una solo empresa locales. gigantesca, participa mucho en infraestructura. Hace algunos años participó incluso en la fabricación, en la construcción de vivienda, pero prácticamente su línea de producción tiene que ver con grandes edificaciones, con termoeléctricas, puentes, trenes, aeropuertos, etcétera, ¿no? Infraestructura gigantesca. Pero hace algún tiempo, a mí me tocó dar clases en una institución que se llama Instituto Tecnológico de la Construcción. De hecho, sigo dando clases ahí. Y estaba dando una clase de nivel maestría, en donde uno de los alumnos trabajaba en ICA. Era un alumno siempre muy callado, ya estaba en las últimas materias. Era una materia que tenía que ver con la gestión, la dirección del talento humano. Entonces veíamos varios aspectos, desde capacitación, evaluación de desempeño, motivación, liderazgo, etcétera, ¿no? Y en alguna ocasión que estábamos hablando de el clima laboral, es decir, la percepción de los trabajadores con respecto a cómo los tratas o cómo se sienten dentro de un ambiente laboral, decía yo que el clima laboral es muy importante, porque si el clima laboral es negativo, no es positivo, la moral de la gente tiende a decaer. Y al decaer la moral, se cambian los comportamientos y baja la productividad. No es algo que digo yo, es algo que se ha probado a lo largo de muchos años, con diferentes investigaciones científicas que se llevan a cabo en empresas, etcétera, ¿no? Entonces él de repente como que
le llegó todo lo que estábamos diciendo y como que se dio por aludido y dijo, a ver, yo quiero poner un ejemplo de la empresa donde yo trabajo. Sus compañeros no sabían dónde trabajaba porque era muy callado, muy reservado. Y de repente nos dice, no, pues yo trabajo en ICA. Y todos, ah, caray, ¿no? Porque ICA pues es una de las empresas muy, muy famosas, mucha gente quiere trabajar en ICA, ¿no? Y decía, pero yo ahorita estoy en una situación en la que quiero salir de trabajar de ICA, estoy buscando empleo, porque la verdad me siento muy mal trabajando en ICA. Y decíamos, a ver, ¿cómo que te sientes mal? ¿Por qué? Dice, por esta situación del clima laboral. Dice, miren, en ICA hay un código de conducta en el cual un trabajador y una trabajadora o trabajadores en general no pueden tener relación entre sí. Nada de que andan de novios o de mucho menos de este tipo de cosas, ¿no? Entonces está dentro del código de conducta. Sin embargo, en ICA, que tiene una estructura matricial, el gerente de un proyecto, por ejemplo, de una termoeléctrica, va y selecciona de los diferentes departamentos especialistas que él necesita para su proyecto y se los lleva al proyecto. Entonces, así fue como seleccionó a todos los que estamos en el proyecto. Y es el caso de una parejita, una arquitecta y un ingeniero, que se hicieron novios. Estaba prohibido, está prohibido. Sin embargo, nadie dijo nada. Pero cuando eran novios, todo era miel y dulzura. Estaban de luna de miel prácticamente. El problema fue cuando se pelearon, cuando terminó la relación, porque empezaron como ¿se acuerdan de la película de la Guerra de los Roses? No sé si la llegaron a ver. Un matrimonio que se divorcia y se tiran a matar, ¿eh? Y se quieren matar literalmente, ¿no? Pues lo mismo le pasó a esta parejita. Y decía, bueno, pues esta situación llevó a cuestiones de que el ingeniero, el novio o exnovio, le daba malos datos a la chica que estaba haciendo alguna planeación, alguna cuestión de cálculos, etcétera, y pues todo lo hacía mal porque no tenía los datos correctos. Entonces la quería hacer quedar mal, pero nos retrasaba mucho el proyecto porque tenían que volver a hacer otra vez los cálculos, ¿no? Y siempre se estaban peleando de esa forma. Dice, hasta que llegaron un día, nadie los paraba, era un conflicto que no se había parado, hasta que llegó el momento en que en alguna ocasión que estábamos en el comedor, nos platicó, pues llegaron cada quien con su charola de su comida, se encontraron de frente y ella insultó al chavo, al ingeniero, y el ingeniero aventó la charola y la empezó a golpear, la tiró al piso y la agarró a patadas. Dice, y la verdad, ese tipo de situaciones a todos nos desmoraliza. Y le decía yo, oye, Félix, pero ¿los corrieron o qué pasó? No, siguieron trabajando. Oye, recursos humanos, les levantó una acta, algo. No, oye, ella lo fue a denunciar al Ministerio Público por la agresión. No, oye, Félix, ¿y tú qué hiciste para detener esa golpiza que le estaba dando? Porque dice que le dio una super golpiza, ¿no? Que le estaba dando a la chica, ¿no? Dice, no, pues yo no hice nada porque el cuate está loco. Entonces, ¿para qué me meto yo en líos, no? Ese es un ejemplo de la vida real, de cómo podemos dejar crecer un conflicto que ya ni siquiera es un conflicto dado por las formas de trabajo, los procesos, la organización, sino que son conflictos de tipo externo, personales, que se llevan al interior de la organización y que hacen este tipo de problemática en la organización. Y decía Félix, ya vemos varios que andamos buscando empleo porque pues ya nos dimos cuenta que el jefe no hizo nada, el recurso humano no hizo nada, el día de mañana que alguien nos haga daño o nos quiera matar, pues la empresa nos responde, ¿no? Y hasta cierto punto tenía toda la razón. Y eso estaba ocasionando que la gente quisiera ya salir del trabajo, ¿no? Eso pasaba en empresas como esta.
Afortunadamente, esta empresa la vendieron y la reestructuraron y ahora es una empresa muy exitosa, ¿eh? Por lo menos no sé si haya este tipo de problemáticas, ya no creo que permitan esto, ¿no? Este, evadir los problemas tiene un costo muy alto. Te puede dar problemas en la ejecución de los procesos, de la organización, en el uso de los recursos, te va a tener un impacto financiero importante y sobre todo te va a dañar el aspecto de la gestión de los recursos humanos, porque el recurso humano va a ajustar su comportamiento de acuerdo al clima laboral que se está viviendo. Y si el clima laboral permite este tipo de conflictos, la situación va a ser muy caótica. Esto te va a ocasionar un desgaste, un impacto importante en el bolsillo. A final de cuentas, es lo que te va a afectar. La parte productiva, la parte financiera. ¿Se entiende? Sí, totalmente. No, o sea, y a mí se me quedó ese ejemplo en la mente, o sea, como dices, es que no lo puedo creer, ¿no? O sea, ¿cómo, no? Pues sí, sí será, ¿no? O sea, y no es que uno tuviera la culpa o el otro, ¿eh? Era hasta cierto punto, pues la culpa de quien está dirigiendo, ¿no? Que permites que el conflicto escale a situaciones mayúsculas, ¿no? Independientemente de quién tuviera la culpa o quién hubiera iniciado o quién hubiera hecho este tipo planteado este tipo de situaciones, ¿no? Recuerden que dentro de una de las técnicas para solucionar los conflictos en una empresa, pues está la negociación. Cuando el conflicto tiene que ver con la forma de trabajo, los procesos, el uso de recursos, la organización, etcétera. Cuando son conflictos de tipo personal, tenemos que tener como líderes esa decisión de en qué momento paro el conflicto y en qué momento establezco las normas para que ese conflicto personal salga de la organización. O paran el conflicto personal o se van las dos personas o las que estén involucradas. ¿Me explico? Pero cuando estamos hablando de un conflicto que tiene que ver con el uso de la maquinaria, el uso de materiales, diferencias en el proceso, etcétera, que de alguna forma son conflictos benéficos porque me van a ayudar a revisar mis procesos y ver cómo puedo mejorar toda esta parte productiva de mi organización. ¿Ok? Sin embargo, yo puedo usar la negociación, pero hay que considerar que en la negociación algo muy importante es el poder personal que puede tener la persona que va a estar negociando, porque tenemos varios factores que intervienen en esta negociación, desde la motivación, pero la motivación que no está tan a la vista, es decir, este es un iceberg en donde lo que nosotros estamos viendo durante la negociación, pues es la forma como se comunican. Pero la parte que no vemos son los valores de las personas. Hay personas que tienen un valor en el que no les permite mentir o falsear información. Hay otras que eso no les importa. También pues tiene que ver con las creencias, los temores, la motivación. ¿Ok? Entonces, mucho de lo que vemos es el estilo de comunicación, pero algo que está escondido son todos estos puntos o estos factores que filtran el mensaje o que influyen en el estilo de comunicación. Vamos a poner un ejemplo. Las negociaciones que se están llevando a cabo con el TEMEC, y con algunos otros puntos entre México y Estados Unidos. Nosotros vemos muchos de los comunicados que emite Trump y su gabinete, que a veces tienen un estilo de comunicación poco cuidado, ¿verdad? No utilizan ese cuidado que se debe de tener cuando estás teniendo una comunicación internacional con otro país. Les vale sombrilla, ¿no? Entonces, de repente
dicen tonterías, ¿no? Es un estilo de comunicación. Lo que muchas veces nosotros no vemos, el término, digamos en general, los ciudadanos, es los valores que tiene este tipo, las creencias que tiene, los temores y la motivación. Y parte de estos temores, por ejemplo, yo en alguna ocasión estuve leyendo un análisis que hacía alguien, un político, bueno, no político, un analista de política, que decía que de los temores más importantes que tenía Trump y su administración es el tener que negociar con una mujer, porque nosotros tenemos una presidenta mujer. Entonces, nunca le había tocado negociar en esos términos, donde la otra persona, la presidenta en este caso, pues es su igual. Entonces, regularmente Trump y eso lo sabemos muy bien, es una persona un tanto cuanto misógina que piensa que una mujer no tiene el mismo valor que un hombre, ¿no? Entonces, regularmente eso le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo decírselo de frente, pero lo manda a decir, ¿no? Con otros mecanismos, ¿no? Entonces, por eso la negociación es tan complicada, tan complicada, por todos estos aspectos que tienen que ver y que entran en juego en en un juego de poder durante la negociación, ¿ok? Entonces, pues habrá que ver en una organización, volviendo a las organizaciones, cuándo es posible negociar o no un conflicto. Es decir, cuando hay un potencial de beneficio mutuo, indudablemente tenemos que optar por una negociación. Si no hay un potencial de beneficio mutuo, es decir, que seguramente uno va a ganar y el otro va a perder, pues a lo mejor hay que buscar otras alternativas. Ya no estamos hablando de negociar, porque en una negociación algo que caracteriza a la negociación es que siempre debe haber beneficio para ambas partes. Ambas partes deben sentir que están ganando algo, que vamos a hablar y vamos a explicar los puntos de vista de cada quien y vamos a llegar a un punto medio donde ambos cedemos, pero ambos ganamos. ¿Me explico? Sin embargo, cuando uno va a perder y no hay de otra, pues entonces ya no estamos hablando de negociar. Ya estamos hablando de tener que buscar una diferente alternativa. ¿Ok? Ya no voy a buscar la negociación. ¿Me explico? Tengo que buscar otra alternativa para solucionar ese conflicto. Es importante aclarar que la negociación no es otra cosa más que la herramienta, el medio para poder solucionar el conflicto. ¿Verdad? No es el fin la negociación, es el mecanismo que uso para solucionar un conflicto. Para que no llegue yo a cuestiones violentas, que llegue a un acuerdo no violento de la situación que estamos enfrentando. Entonces, por lo tanto, tiene que ser un proceso interactivo. Las dos partes tienen que ser escuchadas. Tienen que presentar cada uno sus puntos de vista y resolver el conflicto de raíz, es decir, cuáles son los factores que están originando ese conflicto, cuál es realmente lo que estamos peleando, qué es realmente lo que estamos discutiendo. El uso de una maquinaria, por ejemplo, en equipos de trabajo, uno está peleando que no le han dado la maquinaria y que el otro no la acaba de desocupar. Bueno, pues hay que ver cuál es la situación, ¿no? Hay que aprovechar además esta dinámica de ganar. ¿La ubican? Todos tenemos que ganar. Ambas partes tienen que ganar. Aquí hay otras alternativas de solución de conflictos en las cuales en algunas ocasiones se busca el ganar-perder. Yo gano y tú pierdes. Hay otra alternativa de yo pierdo y tú ganas. Regularmente cuando estoy con un conflicto con el jefe, con mi jefe, la gente tiende a yo pierdo para que el jefe gane, pero con una cuestión en mente. Te voy a dejar ganar, jefe, porque voy a obtener algo posteriormente, algún beneficio en el cual tú me vas a tener que ayudar.
¿Me explico? Y entonces no me interesa perder en esta parte chiquita, porque más adelante pues me voy a desquitar. Más adelante me vas a tener que ayudar. Hay personas que todo el tiempo buscan el ganar y que el otro pierda. Pero hay otra situación, por ejemplo, personas en las cuales tú ves esa actitud de no me importa perder, pero que el otro también se lo lleve el demonio. Que los dos perdamos. A mí no me importa perder, pero que el otro salga espinadísimo. ¿Les ha tocado ver ese tipo de conflictos donde van con todo y no les importa que ellos sufran con tal de que el otro sufra más? Es horrible esos conflictos, ¿no? Donde hay esa postura de perder, perder. Entonces aquí en la negociación lo que buscamos es el ganar, ganar, que los dos ganen, que los dos obtengan beneficios, ¿ok? Que a veces no es tan sencillo, ¿ok? Y para ello, pues voy a tener que revisar mi entorno, ¿verdad? Relacionado con los 6 pilares, ¿no? Para diagnosticar el entorno. El contexto, tengo que revisar el contexto, los antecedentes históricos del conflicto, cómo inició el conflicto, qué está ocasionando el conflicto. A lo mejor, por ejemplo, en el ejemplo que les daba de que están 2 equipos o 2 personas peleando por una maquinaria, ¿por qué se suscitó ese conflicto? Alguien planeó mal el uso de la maquinaria. Alguien le hizo falta decir que se necesitaban 2 máquinas en lugar de una. O se programó de manera deficiente el uso de la maquinaria. Y estamos ocasionando un conflicto. ¿Me explico? Entonces tengo que remontarme a hacer este análisis de las causas raíz de ese conflicto. ¿Qué lo está ocasionando? ¿Ok? Las partes involucradas. ¿Quiénes son los que están realmente involucrados? ¿Quiénes son los involucrados directos en el conflicto? ¿Y qué aliados tiene? ¿Quiénes están apoyando a uno o a otro? ¿Quiénes simpatizan con uno o con otro? Siempre en los conflictos tenemos a los que están directamente en el conflicto, pero también hay gente que les apoya o los alienta o dicen, no, es que tú tienes razón, es que no te dejes, y están alentándolos los simpatizantes. Entonces hay que identificar estas partes. ¿Por qué? Porque hay que ver también por qué los aliados simpatizantes están teniendo este comportamiento. ¿Qué buscan estos aliados y simpatizantes? Los intereses. ¿Cuáles son realmente los intereses o motivos reales de las personas que están en conflicto? No la posición, no de soy un jefe o soy un subordinado o soy tal, estoy en tal puesto. No, estamos hablando de el interés particular que tiene cada uno de ellos. Los valores, si tienen prejuicios, algún tipo de creencia que pueda estar influyendo en este conflicto. Es que yo siempre tengo conflicto con los negros, ¿no? O sea, me ha tocado oír eso, ¿no? Dices, espérate, ¿cómo? Sí, no sé, pero los negros algo tienen y no me llevo bien con ellos. Ya tenemos ahí un prejuicio importante, ¿no? ¿Sí? Que está influyendo en este conflicto. Las consecuencias, así como busqué las causas raíz, ¿verdad? Tengo que buscar los efectos colaterales. ¿Cuáles son los efectos reales posteriores a no solucionar este conflicto? Y estamos hablando de consecuencias. ¿Qué va a pasar si yo no resuelvo el conflicto? El control, ¿qué tipo de controles voy a establecer para los posibles riesgos que se puedan presentar? ¿Cuál es el riesgo de este conflicto? ¿Cuáles son las consecuencias? Y si esas consecuencias son riesgosas, ¿qué tipo de control tengo que establecer? Entonces, es un análisis interesante de este diagnóstico del entorno, ¿ok? ¿Sí? Y entonces, de aquí surge muchos de los análisis que se hacen cuando hablamos de liderazgo,
basado en evidencias y en neurociencia. ¿Ok? Fíjense que la neurociencia, no sé si alguien ha leído un poquito de la neurociencia. No. ¿Nada? No, nada. Híjole, los voy a invitar a que en sus tiempos libres, si tienen un poquito, busquen un poco este tema, que es bien interesante, y que te va a dar mucha luz en cuanto a entender a otras personas, ¿no? Cómo piensan las otras personas, qué mecanismos tienen para poder llegar a ciertas conclusiones o ciertas ideas, ¿verdad? Representan estas neurociencias un intento real por tratar de entender el cerebro humano. ¿Para qué? Pues para entenderme primero yo, pero también entender a los demás. Entonces es un área científica que se está estudiando, que se estudia la estructura, el desarrollo, el funcionamiento de todo el sistema nervioso, específicamente del cerebro, ¿no? Cómo es que conecto la parte del sistema nervioso, la biología, con la conducta. ¿Qué tipo de interacciones o reacciones químicas se llevan a cabo en el cerebro que te hacen comportarte de una o de otra manera, que te hacen aprender más o menos, que te hacen tener un proceso mental diferente al de otras personas, ¿ok? Entonces, este tipo de estudios es bien interesante porque te impactan directamente en la vida diaria y cómo tú como profesional puedes observar el comportamiento de las demás personas, entender ese comportamiento. ¿Para qué? Pues para muchos aspectos, desde estudiar, memorizar, poner atención a ciertos procesos, a ciertos aspectos, para utilizar el lenguaje o incluso hasta para tomar decisiones. Entonces, siempre lo que dice la gente que estudia neurociencias es que detrás de la conducta humana siempre hay mecanismos biológicos y que procesamos los estímulos de acuerdo al entorno. Entonces, este es bien interesante. Hay un tema dentro de neurociencias que se llama neuroliderazgo y neurogestión. Búsquenlo, por favor. Revísenlo, es un tema bien interesante que te va a ayudar como líder a ver cómo puedes aplicar o comprender cómo puedes aplicar la ciencia del cerebro al ámbito de la organización, al diseño de estrategias, a la gestión del talento. ¿Cómo te hace entender o te hace comprender cómo reacciona el cerebro ante los cambios? ¿Cómo se gestiona el estrés en los ambientes competitivos? ¿Cómo mejoras la empatía, la influencia en los equipos de trabajo, etcétera? Es un tema súper interesante. ¿Ok? Entonces, ha habido una corriente muy importante para estudiar el neuroliderazgo como parte de esta, pues ahora sí que de este estudio que estamos haciendo de liderazgo, creo que es uno de los modelos que pudiéramos en un momento dado profundizar un poquito más. Les va a encantar, porque a mí al principio decía, espérame, esto del neuroliderazgo y la neurociencia, te empiezan explicando cómo funciona el cerebro, las partes del cerebro, cómo se llevan a cabo las reacciones químicas, qué reacciones químicas producen ciertos comportamientos, etcétera, ¿no? Y sobre todo para comprender la parte, pues, que nos toca en las organizaciones, donde tenemos colaboradores que de alguna forma, pues, están con un nivel de estrés importante, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. El papel de la inteligencia emocional en el liderazgo. ¿Okay? Perdón, ¿cómo digo que se llamaba el libro, maestra? No, hay varios libros, si quieren se los busco. El tema es neuroliderazgo y neurogestión. Ok, gracias. Eso, así búscalo y seguramente vas a encontrar varios libros, ¿no? Y de aquí surge también
esta importancia de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional. ¿Ubican esto de la inteligencia emocional? Sí, ¿Qué es? creo que ya lo habíamos comentado antes. Nos habló de este Daniel Goleman, creo, que es el autor de uno de los libros de inteligencia emocional, ¿no? Que Sí, es, y algo importante es que el liderazgo necesitas tener inteligencia emocional. Entonces, si tú quieres ser un buen líder, yo empezaría por estudiar un poco de neurociencia o neuroliderazgo y de inteligencia emocional. Desarrollar esas habilidades para poder después ejercer el liderazgo. ¿Me explico? Esto es fundamental, ¿eh? Es algo que se ha visto y que es algo que se estudia actualmente en todos los líderes. Adelante, Gilberto. Maestra, eh, ahí sí el neuroliderazgo, si estudia las partes del cerebro y entonces en este caso cómo reacciona con, pues es que reacciones químicas, ¿verdad? Pero se mete ya como que el tema de psiquiatría, o sea, le falta vitaminas para ser un mejor líder o algo así. Estudia el comportamiento de la gente considerando estas reacciones químicas que se llevan a cabo en el cerebro ante situaciones, por ejemplo, de estrés y ven cómo es que se genera el comportamiento. Eso, si tú entiendes eso, vas a entender cómo poder liderar a esta gente. No necesariamente la parte psiquiátrica o de psicología, no necesariamente. ¿Ya? Es una parte chiquita, digamos, de esta psicología, pero que está más fundamentada en la parte biológica, porque se fundamenta en la parte biológica, donde te dice, mira, cuando tú tienes gran estrés, produces adrenalina y produces cierto cortisol y este tipo de componentes te va a generar tal o tal efecto dentro a nivel cerebral y esto va a hacer que tengas un comportamiento que puede ser agresivo o puede ser que te pongas a llorar o puede ser, y entonces vas como que vas comprendiendo a tu propio personal, ¿no? Pero sobre todo el neuroliderazgo se enfoca más en cómo apliques, más bien en la cuestión práctica, cómo puedes aplicar este conocimiento al ámbito de la organización. O sea, sí te explica cómo funciona, pero más que otra cosa es cómo lo puedes aplicar. ¿Ok? Esa es la parte interesante. Y obviamente considera la parte emocional de la inteligencia emocional, por supuesto, ¿no? La integra, ¿no? Pero son más bien aplicaciones. Por eso les decía del neuroliderazgo. A lo mejor si tienes que leer un poquito de neurociencia, no tanto, pero sí meterte más al neuroliderazgo, donde te van a explicar qué técnicas o estrategias puedes tener para poder tratar con la gente que tiene ciertos comportamientos, porque ya sabes que está con estas situaciones o con esta nivel de estrés, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entendido, gracias. Interesante que es este tema, ¿no? Hay otras alternativas para cuando la negociación me falla, ¿verdad? O cuando no la puedo llevar a cabo, ¿ok? Una de ellas, la prolongación del conflicto, lo que yo les decía con Ica, ¿no? Dejas crecer el conflicto a veces con la esperanza de que el conflicto desaparezca por sí solo. Pero en este caso, esto puede ser contraproducente porque puedes dañar a ambas partes o al resto de tu comunidad, como pasó en Ica, ¿no? Todos estaban desmoralizados, ¿no? El conflicto creció enormemente de una manera muy violenta, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, lo más importante es delegar la resolución temporal, de que alguien más te ayude cuando tú no encuentras una solución óptima o buscar elegir una alternativa que va a depender de qué tan importante está escalando este conflicto. Hay diferentes técnicas de negociación, entre ellas están estas,
la mediación, el arbitraje, los tribunales y la fuerza, ¿no? Si se fijan, en esta línea, a medida que me voy desplazando a la derecha, va aumentando la hostilidad y se va perdiendo el control directo. La mediación en una organización es cuando alguien, un tercero, interviene sin imponer nada, como mediador, como bien lo dice el nombre, ¿no? Para poder coordinar reuniones entre las partes que están en conflicto, hacer que cada uno escuche al otro, tratar de mantener el respeto en todo momento en esas reuniones, para que el otro también se dé cuenta que el contrincante o la otra persona tiene un punto de vista también válido, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que le tocaría al líder en un momento dado, al líder o alguien que designe el líder, un mediador que no imponga, que facilite el diálogo, el respeto para que puedan escucharse las alternativas y llegar a una decisión que beneficie a ambas partes. Cuando esto no funciona, pues entonces a lo mejor nos vamos a un arbitraje. Alguien que tenga mayor poder, sí, va a imponer una solución. Dentro de la misma empresa puede tener, o la misma empresa, o bien fuera de la empresa puede tener una solución. Por ejemplo, cuando demandas a alguien ante la Profeco. ¿Ya? La Profeco, pues sí, es un arbitraje en donde la Profeco llega y revisa la parte comercial que se llevó a cabo y te dice, bueno, la solución es esta. Y la impone. Y no hay de otra. Tienes que acatar. Pero me puede creer, pues este conflicto puede ser todavía mayor en cuanto a hostilidad. Un trabajador que te demanda por la vía legal para que le pagues una indemnización por despido. Hay una diferencia, ¿verdad? Tú piensas que el trabajador no cumplió con su trabajo y lo tuviste que despedir, pero el trabajador dice que el despido es injustificado, entonces quiere que le pagues dinero por este despido injustificado. Entonces a lo mejor me voy a tribunales, ahí hay un juez. El juez es el que va a dictaminar qué procede, quién tiene la razón y cuál es la solución que se va a imponer. ¿Ok? Y en otros casos, pues son medidas extremas, ¿no? La hostilidad por la fuerza. Ah, ¿no quieres? Hay una manifestación en el centro, no sé, de gente, no quiero decir maestros, pero de otro tipo de manifestantes, no entienden razones, no hay forma de hacerlos entender, pues ¿sabes qué? Va a tener que llegar la Guardia Nacional y los va a quitar forzosamente, ¿no? ¿Me explico? La fuerza. Entonces va a depender del tipo de conflicto que tenemos. Obviamente lo que nosotros estamos buscando en las organizaciones, pues es la mediación, principalmente, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos que integrar la negociación en la cultura de la organización. ¿Por qué? Hay organizaciones donde no se les da mucho negociar. Siempre están esperando que el jefe resuelva y tome la decisión y haga, pues hasta cierto punto, un arbitraje, ¿no? Que esta persona, el jefe con poder, imponga la solución. Y están acostumbrados a eso. Pero siempre queda uno frustrado. Entonces, ese tipo de alternativas a veces no es tan, si lo haces frecuentemente, te va a ocasionar problemas en la moral de la gente. Siempre va a haber gente que quede poco satisfecha con la resolución. ¿Ok? Entonces, lo más idóneo es que vayas capacitando a tu organización para que de manera continua los capacites en habilidades interpersonales para la negociación. Que revises, que diagnostiques qué tipo de creencias y valores se están presentando en la organización y que van a hacer presencia
durante un proceso de negociación y que enfoques cada reunión de negociación de trabajo hacia la productividad. Siempre dicen por ahí que en una reunión de negociación, lo primero que tienes que hacer con ambas partes que están en conflicto, si tú eres el mediador, es sentarlos, crear un ambiente positivo, saludable, sin problemas, ¿verdad? Sin palabras altisonantes, ni mucho menos, y empezar a ver cuáles son los objetivos que tenemos, por ejemplo, en el proyecto en el que trabajo. Que los dos estén conscientes de que el proyecto tiene un objetivo que es el mismo. Concluir, llegar a buen término ese proyecto. Y luego revisamos los objetivos de cada uno de los que están presentes. ¿Qué objetivo tiene el que está en conflicto A con el conflicto B? ¿Cuáles son sus objetivos con el que tiene que cumplir para lograr el proyecto? Y vamos de la parte más genérica a la parte más específica. De manera que la otra persona que está en conflicto se dé cuenta de cuáles son estas características que los une, que son comunes a ambas posiciones, que son el proyecto, la organización. ¿Me explico? Entonces, sí necesitamos capacitarnos en habilidades interpersonales para manejar estos conflictos. Y entonces tenemos que desarrollar, una vez que tengamos estas habilidades, nuestro poder personal como gestor, asumir enfoques positivos, ver el conflicto como una oportunidad de mejora. Si hay un conflicto, es que hay que mejorar algo. Mejorar la comunicación, buscar la comunicación asertiva, ¿correcto? Y priorizar las relaciones a largo plazo cuando las victorias pequeñitas pues, no duran mucho, ¿no? A veces hay que ceder en algunas cuestiones para poder mantener una relación con el resto del personal. Negociar es construir el futuro para todos. Entonces es un tema también bien interesante que tienen que revisar todos los líderes, porque tenemos que saber gestionar los conflictos. Si no, vamos a provocar riesgos muy importantes en la organización que van a tender a bajar la productividad. De manera que liderar también incluye esta parte de conciliar las diferencias en la organización para poder lograr los objetivos. ¿Vale? Preguntas. Preguntas. Pues no de mi parte, maestra. Ah, ya llegó José Porque Luis. tampoco. Es que no podía entrar, ¿qué cree que? No sé qué pasó, que me quedé ahí en el salón, en la sala de espera, no sé. Y entré y salí varias veces y no, hasta que de repente entró. Ah, ok. No sé qué pasó. Bueno. Bueno, jóvenes, el tema de hoy interesante, ¿no? En cuanto a los conflictos, digo, es una pincelada de la importancia de estos conflictos y de cómo podemos negociar y solucionar y buscar alternativas, ¿no? Pero sin duda necesitamos muchas habilidades como líderes, para poder ser buenos negociadores, que es una de las habilidades que debe tener también el líder, ¿no? Adelante, Gilberto. Maestra, ¿se va a estar vinculando al trabajo anterior, el análisis de líder, o sea, el tipo de empresa, o sería otro ejemplo, otro contextualización? Puede ser que tomes la misma empresa o puede ser que tomes tu empresa o que partas de cero, como tú quieras. ¿Ok? O sea, yo lo que les recomiendo es que lo apliquen a su empresa, este liderazgo innovador. Porque te sirve más, o sea, por ejemplo, viendo este punto de vista de los diferentes liderazgos, que hagas un modelo de liderazgo que te sirva a ti para desarrollarte en tu empresa. Que sea un estilo de liderazgo innovador que te ayude a controlar muchos de los problemas que pudieras estar teniendo. Y entonces mejor lo
lo aplicamos así a la propia empresa. Puedes tomar también una empresa que tú quieras y donde digas, mira, las empresas de tecnología de información, pues esos se van a liderar de una manera distinta. Tienen gente trabajando en el home office, en diferentes ubicaciones o regiones, es más difícil el control y la supervisión, etcétera. Pues a lo mejor puedo hacer o proponer un estilo de liderazgo innovador, ¿no? Como tú quieras, puede ser tu empresa, puede ser la empresa que hayas abordado la vez pasada o una nueva. ¿Sale? Va, gracias. Bueno, les encargo lo del examen. Quienes no hayan hecho el examen, queda esta semana para que puedan concluirlo, ¿no? Sí, Y nos muchas estamos gracias. la próxima semana con las presentaciones, por favor. Recuerden que hay que preparar, una vez que terminen su trabajo, tienen que preparar su video para la presentación de la siguiente semana. ¿Vale? Ok, sí, gracias. Muchas gracias. Que pasen bonita noche. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego.